duen, oraingo hontan, 3. saio honetara. Muchas gracias por venir, por asistir. Es un ciclo de conferencias que organizamos la Sociedad Cultural Landázuri y la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, con el fin de, o con el objetivo de poner un poquito de luz en aquellos desafíos que nos reporta el futuro cada vez más cercano, que se acerca cada vez más rápido. Hoy, y como siempre, teniendo en cuenta que las propuestas que solemos hacer necesitan de grandísimos y grandísimas expertos en sus campos, tenemos con nosotros a Idoia Camiruaga, necesito las gafas, que es arquitecta con una amplísima experiencia. Ha colaborado, para que os hagáis una idea, desde la década de los 80 en diversos proyectos de nueva planta, interiorismo, urbanismo, pero principalmente en proyectos de restauración del patrimonio. Desde mediados de los años 90 trabaja como coordinadora de proyectos y obras en la Oficina de Conservación y Rehabilitación de la Cidade Histórica de Santiago de Compostela. Y para que os hagáis una idea, hay que remarcar que los programas de esta oficina han obtenido, entre otros, el Premio Europeo de Urbanismo en 1997 y el Premio Hábitat de la UNESCO en el año 2002. A nivel internacional, igualmente, ha colaborado en varios trabajos de investigación en temas de representación y levantamiento del patrimonio construido, entre otros con la Universidad La Sapienza de Roma, el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de la Ciudad del Vaticano y con la Universidad de Valladolid. En la actualidad, Idoia sigue trabajando en la oficina técnica del Consorcio de Santiago con programas de ayuda para la restauración de edificios monumentales y, entre otros, el mantenimiento de edificios catalogados. El tema del ciclo Desafíos del Futuro y la propuesta de Idoia tiene que ver con la ciudad del futuro y los problemas que plantean las ciudades inteligentes. Yo no os cuento nada más, pero sí que os tengo que decir que estéis atentos, porque el próximo 8 de noviembre continuamos con este ciclo, en este caso con la participación de Roberto Gómez de la Iglesia y una ponencia titulada Hibridación empresarial, mezclando ideas para generar innovación. Hoy vamos a centrarnos en el patrimonio y en el urbanismo, y Idoia, la sala es tuya. Pues me oís bien, ¿verdad? No, si hablo más alto sí. Bueno, pues quería deciros una cosa que no sale en mi currículum, es que por qué alguien que restaura monumentos viene a hablar de ciudad de futuro, porque eso quizá ha sido culpa mía que no lo he explicado, porque trabajo en el consorcio de la ciudad de Santiago, luego lo miráis si queréis en internet, y el consorcio se dedica a hacer estrategias decenales para la ciudad histórica de Santiago de Compostela, entendiendo que los problemas de la ciudad histórica no se resuelven en la ciudad histórica, sino en todo el término municipal y a veces más allá. Luego os contaré más cosas. Con lo cual sí que tiene que ver lo que hago yo como trabajo con la visión a futuro de una ciudad que puede ser como Vitoria, una ciudad que tiene una larga trayectoria de siglos de existencia y que quiere seguir viviendo en un mundo cada vez más liado, que emplea las palabras de una manera un poco confusa. Entonces yo voy a empezar liándoos un poco en la cabeza con preguntas que seguramente nos hemos ido haciendo todos. Las voy a leer, pero vamos, ya las leéis vosotros directamente. Esperad porque no he puesto el cronómetro. Vale. ¿Qué es una ciudad inteligente? Habréis oído muchas veces hablar de las Smart Cities. ¿Tiene que ver una ciudad inteligente con una Smart City? ¿Qué es una Smart City? ¿Qué significa Smart? ¿Sabéis qué son las tecnologías de la información y la comunicación, que se llaman TICs? ¿Tiene algo que ver con la inteligencia? La tecnología tiene algo que ver con la inteligencia. Nos vale para definir esa tecnología, las TICs Smart, nos vale para definir una ciudad inteligente. Es decir, ¿qué es una ciudad inteligente? ¿Emplear tecnología hace que una ciudad sea inteligente?
Y la última cosa, ¿es moderno ser smart? Porque es lo que aparece en los medios de comunicación. Europa da ayudas, tiene programas de desarrollo de las Smart Cities, la aplicación de tecnologías TIC a las ciudades para que se transformen en una cosa smart. Aquí os traigo la definición que hace el Ministerio de Economía de lo que es una Smart City, que dice que es una ciudad inteligente. Es decir, el Ministerio de Economía asimila Smart City a ciudad inteligente, que integra las tecnologías digitales en sus redes, servicios e infraestructuras, haciéndola así más eficiente y vivible en beneficio de sus habitantes y empresas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Una ciudad inteligente y sostenible. Están relacionando inteligencia y sostenibilidad en la palabra smart porque utiliza tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad de vida, la eficiencia, la competitividad, garantizando al mismo tiempo que responde a las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Yo os pregunto, ¿cómo hace esto? Aplicación de las tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo hace que esto haga que una ciudad sea sostenible y responda a las necesidades de las generaciones presentes y futuras? ¿Es necesariamente sostenible una Smart City o una ciudad inteligente? La pongo entre comillas. Según la Comisión Europea, una Smart City, todo esto lo tenéis en Internet, ¿eh? Y luego si os pasan la aplicación he puesto los enlaces ahí. Redes inteligentes de transporte urbano, que está muy bien. Mejora de las instalaciones de suministro de agua y de alcantarillado. Como si solo tuviera esto que ver con tecnología o con aplicación de tecnologías smart. Os voy a adelantar un poco el caso de Santiago de Compostela, seguramente también la ciudad vieja de Vitoria. Está muy bien que podamos controlar qué pasa con los fluidos, el agua que entra, el agua sucia que sale, etcétera, pero cualquier cosa que queramos hacer supone un gasto enorme en obras y en modificación de la vida de los ciudadanos y en molestias para los ciudadanos. Es decir, no es una cosa así. Formas más eficientes de iluminar y calentar los edificios, también hay que ver cómo, solo por la aplicación de tecnologías smart en una ciudad. Una administración municipal más interactiva y receptiva, en esto sí que es cierto. Espacios públicos más seguros, también. ¿Por qué? Esto es lo que caracteriza a una ciudad inteligente. Pensadlo un momento, estas cosas que dice la Comisión Europea que se traduce en una Smart City. La Comisión Económica para Europa define una Smart City incluyendo elementos como la conectividad a Internet doméstica generalizada y el Wi-Fi en zonas públicas. Las letras rojas las he puesto yo, en el texto está en negro todo. Así como infraestructuras inteligentes, smart meter eléctricos, datos abiertos y una administración electrónica. Pero ¿es esto una ciudad inteligente? ¿Una ciudad que tiene esto es una ciudad inteligente? ¿En qué ciudad estáis viviendo vosotros? ¿Conocéis alguna ciudad inteligente que se base en este tipo de cosas? Pensadlo. Luego hablamos, luego debatimos. Si queréis podéis interrumpir también alguna cosa. Y estas son preguntas que me hago yo. Para empezar, como aperitivo, una ciudad inteligente lo es porque se relaciona con su territorio natural de supervivencia, de modo que pueda seguir viviendo de él y con él por los siglos de los siglos. Una ciudad inteligente quizá lo es porque sabe de dónde viene y por qué está ahí, en ese lugar, con esos habitantes, con esas formas de vivir. Una ciudad inteligente quizá lo es porque sabe que está viva y conformada principalmente por la energía de sus ciudadanos. Una ciudad inteligente quizá lo es porque es consciente de que respira y produce residuos como cualquier otro ser vivo. Yo quería decir... quería decir algunas cosas al respecto de esto que os he leído como un rollo. Las tecnologías que se aplican, las tecnologías de la información y la comunicación, que son todas estas basadas en telefonía móvil, digital, internet, etcétera, tenemos siempre que tener en cuenta que son herramientas, no deben ser fines en sí mismas. Es decir, y ahora voy a hacer una crítica a la Comisión Europea, por ejemplo, que está dando dinero para desarrollar determinados aspectos en los que es muy fácil aplicar este tipo de tecnologías. Os pongo el ejemplo de Santiago, para controlar el tráfico que entra y sale de la ciudad, pero
es decir, ¿con qué objetivo? ¿Qué es lo que quieres hacer con eso? Es decir, la herramienta SMART es una herramienta y solo debemos utilizarla si sabemos para qué. Entonces, en el caso del control de tráfico de Santiago, con un proyecto europeo, algún millón de euros por en medio, más de uno, se han colocado cámaras de control de tráfico en todas las entradas de la ciudad histórica, se han colocado unos sistemas de elevación de volardos para impedir el paso de tráfico y se han colocado unas placas que pesan a los vehículos que entran en la ciudad histórica. No está en funcionamiento. ¿Por qué? Porque no hay una política, es decir, no sabemos exactamente para qué lo vamos a utilizar. Pero antes de todo esto de aplicar tecnologías SMART, esas definiciones que os he leído, esa definición del Ministerio de Economía que hace que equivalga una ciudad inteligente a una ciudad SMART, a una Smart City, como se dice. Espera, porque me pierdo, estoy haciendo unas frases tan largas que me pierdo. Para definir esos objetivos hacen falta algunas cuestiones previas. Por ejemplo, es muy importante la participación ciudadana. Es decir, es muy importante para poder definir cómo va a ser mi ciudad y cuán inteligente va a ser mi ciudad y qué herramientas SMART voy a utilizar, necesito saber qué quieren mis ciudadanos, cómo viven mis ciudadanos, hacia dónde quieren ir mis ciudadanos, cómo voy a definir qué carácter le voy a dar a mi ciudad que la diferencie de otras y qué carácter le voy a dar que haga que sea sostenible. Es decir, que mis ciudadanos actuales sean capaces de transmitir la ciudad a los ciudadanos futuros. Eso también, la participación ciudadana es una cuestión bastante compleja, es una ciencia, requiere mucho conocimiento, es decir, no es preguntar, ahora os pregunto a todos, ¿cómo queréis la calle Eduardo Dato? ¿Peatonal o no sé qué? Los de peatonal que se pongan allí y los otros allí. Eso no es participación ciudadana, es un poco más complejo y son unos temas que en general nuestros ayuntamientos no saben hacer y tampoco saben que tienen necesidad de hacerlo, con lo cual no llegamos nunca a tener una conexión directa entre la política y los ciudadanos para desarrollar objetivos y hacer que nuestra ciudad tenga un sentido en el futuro. Luego hay otra cosa que es necesario, es recoger datos. Entonces, si no os lo pongo al final, porque si no me voy a enrollar. Recoger datos significa poder modelizar la ciudad en muchos aspectos. Es decir, el tráfico en Santiago de Compostela, vale, ¿por qué entra el tráfico en Santiago de Compostela? ¿Cuántos entran? Etcétera. Todo eso lo vamos a poder conseguir con tecnologías SMART. Por ejemplo, ¿cuántos ciudadanos entran el sábado en el cine no sé qué en Santiago de Compostela, si es que eso a mí me interesa? ¿O cuántos pasean por el parque? ¿O cuántas compras se hacen de no sé qué? ¿O de dónde viene el agua que utilizo? ¿Cuánta agua utilizo? ¿Cuánta agua entra en Santiago? ¿Cuánta agua sale de Santiago? Hablo de Santiago porque me voy a poder meter con ella, y si hablo de Vitoria luego me vais a tirar tomates. Así que si quiero criticar, critico Santiago de Compostela, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cuánta pérdida del agua potable tengo en Santiago de Compostela? ¿Cuánta pérdida de agua sucia tengo en Santiago de Compostela? ¿Cuánta electricidad consumo? ¿Cuánta iluminación consumo? ¿Es necesaria? ¿Requieren los ciudadanos toda esa iluminación? ¿Para qué? ¿Puedo convencerles de que no es necesaria, puedo hacer otra cosa? Es decir, necesito datos, muchos datos, nubes de datos, cantidades pero enormes de datos. Por ejemplo, en Santiago de Compostela ahora sabemos cuántos visitantes hay porque estamos utilizando datos de las telefónicas. Son datos que no personalizan, es decir, yo no sé si vosotros habéis ido a Santiago, o tú, pero sé que una determinada cantidad de gente ha estado circulando por Santiago y moviéndose de aquí para allá, con lo cual puedo establecer los usos de esa gente, puedo saber cuántos son, puedo saber qué recorridos han hecho por la ciudad, etc. ¿Cómo analizo esos datos? Gracias a otra herramienta, que es SMART, que se llama inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial, si nosotros sabemos programarla, es una herramienta que nos vale para poder discriminar los datos de un modo o de otro. No sé si estoy siendo muy abstracta, a lo mejor sí.
hay una cosa bastante importante en este momento, porque estamos relacionando de una manera automática, como habéis visto en los textos institucionales, lo smart con lo inteligente y lo smart con la sostenibilidad. En ningún texto he encontrado nada que relacione lo smart con la energía. Si os dais cuenta, sí que están utilizando lo smart con nosotros, porque, por ejemplo, el contador de electricidad de mi casa no lo tiene que venir a leer nadie, se lee en remoto, eso es tecnología smart. Pero no lo estamos utilizando para hacer otras cosas y para controlar lo que consumimos, para hacernos pagar, pero no lo estamos utilizando para saber cuánta energía estamos consumiendo y por dónde estamos teniendo los agujeros de energía, o si podemos ahorrar en algo o en qué utilizan los ciudadanos la energía. No lo estamos utilizando de momento tanto para eso. ¿Podríamos hacerlo con tecnología smart e inteligencia artificial? Nos faltarían algunas cosas. Nos faltaría la participación ciudadana, porque sin ella no va a ser fácil, aunque en el recibo de la luz os ponga que habéis gastado un porcentaje en lavadora, uno en televisión y no sé cuánto, todo eso es estimado. No lo van a saber si no lo decimos nosotros. Es decir, necesitamos marcar una política general de la ciudad y necesitamos tener una relación constante con la ciudadanía para que todas estas técnicas smart hagan que nuestra ciudad sea inteligente. Así que la ciudad decide hacerse inteligente y enfrentarse al futuro. Se enfrenta al futuro y empieza a pensar por sí misma. Si la ciudad empieza a pensar por sí misma, está dando muestras de que está utilizando la inteligencia y está utilizando la energía de sus ciudadanos. Entonces, por ejemplo, que haya asociaciones como esta, a mí me parece fantástico, porque esto es coordinar energía de los ciudadanos. Y que os estéis planteando este tipo de cosas significa que vais a poder construir futuro a partir de todos los criterios que vayáis haciendo vuestros con esta serie de charlas, de este tema o de los que sean. Eso es. La ciudad piensa, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Por ejemplo, antes comentaba alguien que el origen de Vitoria estaba a 10 kilómetros de aquí, pero se ha movido, por algún motivo se ha movido aquí, pero aquí lleva bastante tiempo, no se ha vuelto a mover. Es decir, ¿por qué está aquí la ciudad? ¿Por qué está aquí la ciudad? Eso tiene que ver con la relación que tiene con el territorio y tiene que ver con la energía que consume y tiene que ver con la energía que genera y que devuelve al territorio, porque si no la ciudad no dura. ¿De qué vivo? ¿De qué vivo?, se pregunta la ciudad. ¿De qué vivo? ¿Del turismo? ¿Vivo de la industria? ¿Vivo de la Mercedes? ¿Vivo de ser guapo? ¿Vivo de qué? ¿Cuál es mi territorio de influencia? Porque para poder vivir yo produzco cosas, tengo que intercambiar cosas con un determinado territorio, el que sea. ¿Cuál es? ¿Lo habéis pensado? ¿Cuál es el territorio de influencia de Vitoria? Es la capital de Euskadi, pero ¿y qué más? ¿No llega más allá? Sí, seguramente sí. Es más, ¿cuáles son mis territorios de influencia? Porque seguramente no es uno solo, es decir, ¿hasta dónde llego?, que es lo que estamos hablando. Y luego, ¿quiénes han decidido vivir conmigo? ¿Quiénes estáis viviendo aquí? ¿Por qué? ¿Cómo son mis barrios? ¿Por qué son así? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Y qué quiero ser de mayor? Y entonces, para responder a estas preguntas y muchas más que se os ocurrirán a vosotros, hace falta esbozar una idea. Hace falta empezar a esbozar un proyecto de futuro. Y para ese proyecto de futuro sí que nos hacen falta las tecnologías smart y la inteligencia artificial. Pero ellas solas no nos van a dar inteligencia, nos van a dar enorme estupidez. Y si no, solo tenéis que vernos a todos caminando por la calle con el móvil así, que nos cruzamos unos con otros y nos damos contra las paredes. Eso no es inteligencia y estamos utilizándola. Enorme inteligencia. Aquí hay smart, aquí hay enorme control de datos también, aquí hay muchísimos datos. Y no, estamos como abducidos. Entonces, he pensado que a lo mejor podemos ejemplificar o bajar, posar en tierra un poquito todas estas cosas que estoy diciendo y las que se os ocurran. Y la ciudad que yo conozco más es Santiago de Compostela, porque además ahora mismo
tenemos una de esas estrategias decenales que estamos intentando desarrollar y que, por supuesto, tienen que ver con la sostenibilidad. Entonces, si veis aquí, esta es la ciudad de Santiago de Compostela ahora y esta es la ciudad de Santiago de Compostela en el siglo XVIII. Veis la ciudad actual debajo y veis la ciudad, lo veis, está en el mismo sitio, tiene la misma forma y fijaos en una cosa, los mismos espacios verdes. Es decir, ha construido mucho porque ya se ve que se ha desparramado por todos los sitios, ha crecido muchísimo, pero digamos que la esencia que nos puede hacer entender lo que ha hecho que esta ciudad dure 1000 años y probablemente pueda durar otros 1000 si somos un poco inteligentes, está ahí. Esto es muy importante. Para que una ciudad dure es necesario y sea inteligente, es necesario pensar en lo que es el metabolismo. Es decir, una ciudad no deja de ser un ser vivo. Entran productos, entran cosas, entran verduras, carne, entra madera, entra no sé qué, y salen desechos, salen cosas que nosotros fabricamos con esas materias primas, pero también salen residuos. Eso sería metabolismo. Es cómo funciona la ciudad, de dónde llegan las provisiones, sobre qué territorio se asientan, siempre son las mismas preguntas. Pero ¿dónde van los residuos? ¿Cómo nos deshacemos de ello? Todas estas cosas, también el tema de los residuos, sí se puede empezar a controlar con técnicas smart, digamos. Un gran ejemplo de eso podría ser Ecoembes si funcionara bien. Ecoembes sabéis que nos engaña, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero este tipo de cosas tenemos que saber que queremos conocerlas para poder encontrar en la realidad lo que estamos buscando. Si nosotros no empezamos a imaginar y no empezamos a pensar de dónde podemos obtener los datos y elaborarlos y utilizar estas técnicas, no podremos salir de donde estamos ahora. Seremos manipulados. Esta es una foto de Santiago de Compostela del vuelo americano de 1956, que se aproxima un poquito más al estado actual de la ciudad. Entonces aquí os quería yo contar un poquito de metabolismo urbano. Si veis, aquí todavía se ve muy bien. Prefiero levantarme que señalar con la cosa roja, pero como prefiráis. No sé si se ve mejor así o me muevo yo. Si veis, esta es la ciudad histórica que está entre una de las cintas de muralla, la segunda cinta de muralla. ¿Por qué está sentada aquí Santiago de Compostela? Que se fundó en el siglo IX, en el siglo X tuvo la primera cinta de muralla, que es esta. En el siglo XII ya tenía el tamaño que tiene ahora. ¿Por qué está ahí? Porque hay un recorrido que existe todavía de intercambio de mercancías entre el Mar del Norte, es decir, la zona del Atlántico, y el Mar del Sur, la zona del Cantábrico, el Mar del Sur, la zona del Atlántico de Galicia, de intercambio de mercancías de la Edad de Hierro. Y en Santiago de Compostela había varios focos de asentamientos urbanos. Pero aparte de esto, vamos a centrarnos un poquito más en esto. Es decir, la ciudad lleva ahí 1000 años porque ha podido vivir de ese territorio. Es decir, ha podido tener un intercambio sano entre lo que recibía y lo que devolvía al territorio. Entonces, si os fijáis, en Galicia llueve mucho, el agua es un vehículo que porta, pues trae vida, es decir, es con lo que bebemos, alimentamos al ganado, regamos lo que comemos y luego se transforma también en residuo. Cuando llueve se lleva todos los residuos de la ciudad y se los lleva y van a desembocar a estas grandes zonas de huerta. Estas grandes zonas de huerta son las que mantenían a la ciudad. Es decir, digamos que es como la primera aproximación del territorio del que vivía la ciudad, que la ciudad todavía lo mantiene. La ciudad lo mantiene, lo mantiene aquí. ¿Veis esto? Esta es la ciudad actual y sigue teniendo como reserva verde las zonas que eran de huertas. Aquí hay otras que no están marcadas, pero bueno, son las zonas de huertas.
¿Qué estamos intentando hacer ahora? Desde el Consorcio de Santiago queremos hacer un anillo verde. Eso suena, porque Vitoria tiene un anillo verde. Pero no queremos hacer un anillo verde como el de Vitoria, porque no queremos hacer un anillo verde que emita CO2. Queremos hacer un anillo verde que sea un sumidero de CO2 y que vuelva a tener una relación sana, metabólica, con la ciudad. Es decir, queremos intentar que los nuevos espacios que hagamos o que recuperemos de ese antiguo entorno de la ciudad que servía para que la ciudad viviera, vuelva a servir para lo mismo. Que desde luego probablemente no vaya a ser para tener ganado o no vaya a ser para tener huertos, no sabemos, pero seguramente será para tener una zona verde que no necesite ni agua, ni abonos, ni ningún otro aporte de energía del exterior. Es decir, que tenga que ser, estamos pensando, más próximo a lo que sería renaturalización. El territorio de una ciudad como Santiago no solamente es el territorio del que come, que es lo que estábamos hablando antes, ¿cuál es el territorio de Vitoria? De Vitoria no lo sé, pero el de Santiago, por ejemplo, en el siglo XVIII tuvo una enorme eclosión porque llegó mucho dinero, porque llegó un montón de dinero de impuestos del Estado y entonces había que gastarlo. Santiago de Compostela ha sido patrón de España y el Reino de España siempre le ha dado un diezmo por ser patrón de España, con lo cual ha tenido mucho dinero. En el siglo XVIII especialmente, que es el periodo barroco. Y había tantas edificaciones que las canteras de la zona no daban abasto, con lo cual el territorio de Santiago, las canteras estaban en el monte, ahora está aquí la Ciudad de la Cultura, estaban en el monte, las canteras no daban abasto, con lo cual el territorio de Santiago tuvo que ampliarse. Y poco a poco la vida se va haciendo compleja. Esto es un ejemplo de hasta dónde llega el territorio de Santiago de Compostela. Se va haciendo compleja la vida, primero eso crece porque necesitan materiales de construcción, necesitan cerámica, arcilla para hacer las tejas, todo eso significa llegar hasta Castilla y León, el pescado que viene de no sé dónde y no sé qué, y el influjo cultural de Santiago de Compostela es esta red que veis aquí. Esto es del Instituto Geográfico Nacional, con lo cual, si queréis, podéis verlo. Es decir, la huella ecológica de Santiago de Compostela y el ámbito de influencia de Santiago de Compostela es como mínimo este. ¿Cuál es el de Vitoria? Será parecido. Entonces, yo estoy intentando contar cosas para pensar qué tipo de datos y qué información necesitamos más allá de la tecnología para que una ciudad sea inteligente. Entonces, por ejemplo, la forma que tiene la ciudad también nos da muestra de cómo se relaciona con su medio. En Santiago llueve mucho. Entonces, mirad el pavimento de la calle. Esta es una calle cualquiera, podría ser esta foto o cualquier otra. ¿Veis que tiene forma de río? Es decir, tiene un poquito de curvatura y luego tiene unos sumideros que están colocados y que van dirigiendo. La forma de la calle va dirigiendo el agua a los sumideros para que el agua salga. Es decir, la forma de la ciudad nos indica también cómo vive y qué uso se hace de la propia ciudad. Esa forma de la ciudad hace que la veamos, la lectura que tenemos nosotros con nuestros ojos, pues sea de un modo o de otro, porque además la percibimos desde un punto de vista estético. Es decir, eso no tiene tanto que ver con la materialidad, sino con nuestra propia cultura, con qué prejuicios formales nos hemos formado. Entonces, según esos prejuicios, vemos unas cosas o vemos otras en una ciudad, es decir, la parte cultural es muy importante, y según esos prejuicios también entenderemos de un modo o de otro lo que es la ciudad, lo que nos está intentando transmitir. Aparte de eso que vemos, lo que nos está transmitiendo la ciudad, qué bonito, hago una foto, tenemos que
intentar ver cómo vivimos dentro de esa ciudad, porque la fotografía, digamos que es muy superficial, nos llevamos un recuerdo que no tiene tacto, que no tiene piel, que no huele, que no, en el que no hemos dejado nada de nosotros, ni una célula. Entonces, pensar en qué ciudad vivimos o cómo vivía esa ciudad que estamos visitando nosotros, pues yo creo que es importante también para intentar tener una idea inteligente de la ciudad. Es decir, que esa ciudad pueda transmitir su inteligencia a la hora de haberse desarrollado a lo largo de los siglos. Y luego hay otra cosa también que tiene que ver con los prejuicios culturales, y es qué modelos de ciudad consideramos ejemplares. ¿Qué ciudades tomamos como ejemplos? ¿Qué es lo que tomamos como ejemplo de una ciudad? Os voy a poner un ejemplo muy burdo, pero os voy a hablar del Guggenheim, por ejemplo, o de la obra de Calatrava. Eso que es puro visibilismo, es decir, que yo lo veo, qué bonito, le hago la foto, me lo llevo a casa, de repente todas las ciudades del mundo querían tener uno. ¿Para qué? Pues para tener algo que las diferenciara. Al final terminan todas siendo iguales porque el modelo que tienen no tiene nada que ver con ellos. Tiene que ver con una moda o un prejuicio formal inicial. Y este tipo de cosas tampoco las contemplaría, estoy pensando cómo se podría aplicar tecnología smart a esto, pero en cambio sí que se basa en las tecnologías de la información y la comunicación, puesto que el vehículo principal de transmisión de este tipo de prejuicio formal es Internet y son los canales de comunicación, pues los medios. Bueno, esto me lo voy a saltar un poco, de Santiago de Compostela. Quería que mirarais unos datos aquí, y es que la ciudad tiene 96.000 habitantes, un poquito más, 96.600 o algo así. La ciudad histórica tiene 10.000. El núcleo central de la ciudad histórica, es decir, la ciudad histórica es todo esto que veis aquí un poquito en el fondo. Y este núcleo no llega a 4.000. Y ese núcleo recibe visitantes, 4 millones de visitantes al año, y de ellos 400.000 son peregrinos. ¿Por qué se produce esto? Por el mapa aquel que os enseñé del que es pues origen Santiago de Compostela o fin Santiago de Compostela, es por el fervor religioso, es porque a la gente necesita pues un periodo de reflexión y hace el Camino de Santiago, o es por los prejuicios formales que parece que necesitamos cumplir y tener nuestra foto delante del Guggenheim de Santiago, que es la catedral, y hace que sea un objetivo deseable movido a través de las técnicas de información y comunicación. ¿Por qué tenemos 4 millones de visitantes? ¿Por qué un núcleo que tiene 4.000 habitantes tiene que sufrir esto? Es un ejemplo, ¿eh? Os voy a hablar ahora un poquito del consorcio. No sé si no estoy yendo muy rápido o muy lento. Dejadme ver un poquito. Muy espeso. A ver, pues hazme preguntas, venga. No, pero que me haga preguntas. ¿Es muy espeso alguna cosa que...? Económicamente. Creo que se va a acabar el dinero metálico, se va a acabar algún día. No lo sé. No lo sé. Bueno, voy a seguir hablando de... Voy a seguir un poquito y luego hablamos de dinero, ¿vale? Que yo no soy economista, ¿eh? Voy a seguir hablando de la capacidad de autoorganización. Esa evolución de las smart, de las tecnologías smart y demás, si se van a ver afectadas eso económicamente, o si va, no sé.
me entiende la pregunta, es que no sé, desarrollar Si va a un poco haber ese tema, dinero para- no solo sí. por economía, o sea, Si va a haber dinero para pagar este tipo de... no si va a haber, es que igual esas mismas tecnologías hacen desaparecer el dinero y vivir, convertir esta vida en el trueque de antes, no sé, pero con unas diferencias, evidentemente. No lo sé, es que le estoy haciendo la pregunta también, son cuestiones que me asaltan a mí simplemente, por desarrollar un poco, pero realmente no sé muy bien el guión que tiene usted, si esto tiene una continuidad, en fin. Soy nuevo, la primera vez que tengo el placer de escucharla. Muchas gracias. No, pero de dinero hablamos luego. Me guardo la pregunta o me la recuerdas luego, ¿vale? Bueno, quería hablar ahora de autoorganización de una ciudad, poniendo un ejemplo en Santiago otra vez, y es que a la ciudad de Santiago le han pasado varias cosas. Una de ellas es que a partir de que se formaron las autonomías, Santiago se hizo capital de Galicia, con lo cual una pequeña ciudad tuvo que asumir un montón de funciones que iban más allá de ella. Poco después fue reconocida como Patrimonio Mundial y poco después aprobó el Plan General, que digamos que es como la estrategia que entendemos todos que tiene que tener una ciudad, el planeamiento urbanístico. El Camino de Santiago entra en la lista de Patrimonio Mundial y además poco después, es decir, todo esto va en una década más o menos, el primer año santo compostelano desde 1982, pero el primer año santo compostelano laico, digamos. Es decir, la ciudad consigue tomar las riendas del año santo y organizar su propio programa más allá de la Iglesia. Se aprueba un plan especial, llega a ser capital europea de la cultura y en todo este intermedio, a partir de que se declara capital de Galicia, que veis que es 1992, en el 92 estuvo la Feria de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Entonces, un grupo de personas, entre ellos el alcalde de Santiago de aquel momento, el arquitecto Xerardo Estévez, voy a hablar de Manuel Fraga Iribarne y de Felipe González, porque eran los que tenían, digamos, la responsabilidad en ese momento, se coordinaron para repartir una cantidad de dinero equivalente a la que había tenido Cataluña y a la que había tenido Andalucía, digamos, para repartir entre las autonomías que cruza el Camino de Santiago. Es una de las iniciativas que sale de ahí, aprovechando esta coyuntura, es la formación a través de la transformación de un patronato del periodo de Franco, que era el Patronato de Santiago de Compostela, se transforma en Real Patronato de Santiago de Compostela, poniendo como jefe, digamos, al rey, y del Real Patronato, que decide todas esas inversiones que venían en ese año 92 y sucesivos, que estaban llegando para equilibrar el este y el sur, deciden coordinar todas esas inversiones a través del patronato. El patronato decide qué cosas se hacen, pero para hacerlas necesita un brazo, necesita una organización que generan en ese momento, que es el Consorcio de Santiago. Es el Consorcio de Santiago, que es donde estoy trabajando yo ahora, recibe dinero y fondos de los tres niveles de la administración pública para coordinar las inversiones, grandes inversiones que se hacen en la ciudad de Santiago. Sobre todo en la parte histórica, pero también en el resto, por lo que os he dicho antes, que los problemas de la ciudad histórica no se resuelven en la propia ciudad histórica, sino se resuelven en el territorio de influencia. Antes teníamos, digamos, que más capacidad de acción porque el dinero se ha ido reduciendo según iban pasando las crisis. Pero este organismo que sale del patronato en realidad surge de un deseo de autoorganizarse de la propia ciudad de Santiago de Compostela. Entre las cosas que se hacen muchas, por ejemplo, rehabilitación. Desde el año 97 se rehabilitaron pues como 1000 y pico viviendas. Vosotros no habéis visto en qué condiciones estaban las viviendas de la ciudad histórica, pero la ciudad histórica quería venir al siglo XX, quería pasar del siglo XIX, quería venir al siglo XX.
Santiago se había quedado paralizada en el siglo XIX porque en 1812 las Cortes de Cádiz quitan los diezmos del Estado a la ciudad de Santiago, es decir, son cortes laicas, dejan de ser religiosas y dejan de pagar los diezmos, con lo cual, hasta que vuelve a ser capital de Galicia, pasan 150 años, Santiago de Compostela pasa 150 años de hambre, digamos, es decir, de reducción de medios, de recursos. Entonces, la ciudad quería volver a estar en la actualidad y quería volver a ser lo que había sido. Y de ahí salen estos programas de recuperación de las viviendas y de recuperación de los edificios, de recuperación del tejido comercial. Todas esas son esos premios que nos dieron al principio, como han contado antes en la presentación. Y todo eso era para consolidar la población de Santiago de Compostela y hacer que la población pudiera vivir en su ciudad de una manera pues cómoda, más o menos cómoda. Empezamos arreglando, lo llamábamos baños y cocinas, pero en realidad rehabilitábamos los edificios. De paso, éramos todos especialistas digamos que en arquitectura histórica o patrimonial, y de paso lo que íbamos haciendo nosotros también, que era muy fácil porque la gente solo quería saber que lo que tenían en ellos tenía valor. Entonces era decirles, mira, esta estructura de madera es fantástica, esta lareira o chimenea es fantástica, esto no sé qué, lo vamos a conservar. Es decir, conseguimos hacer que la ciudad de Santiago fuera funcionalmente moderna, pero manteniendo todo su patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Entonces, a partir de ahí, digamos, dimos el siguiente paso, que era empezar a hablar del metabolismo de la ciudad, también para ver qué evolución podía tener la ciudad de cara al futuro. Entonces se contrató a Albert Cuchy, es un arquitecto que también ha pasado por Vitoria, sé que ha tenido relación con el Anillo Verde y alguna otra cosa así. Hizo un estudio de los flujos del agua en Santiago de Compostela. De ahí salió que realmente Santiago tiene una especie de catedral dedicada al agua por cómo históricamente ha tratado el agua. Y de ahí también surgió una idea, y es que normalmente por modernizar lo que entendemos es que las tecnologías del siglo XX, en su momento, ahora son las del XXI, entran en la ciudad histórica como si fuera la selva virgen para civilizarla, entre comillas, y en realidad esas tecnologías del siglo XX no funcionan en la ciudad histórica porque no tiene escala para admitirlas y porque no tiene las características ni formales ni funcionales para que ellas entren. Es decir, hay muchos problemas, por ejemplo, con hacer un district heating, digamos, en una ciudad histórica, o cambiar toda la instalación de saneamiento en una ciudad histórica con todos los problemas que hay de arqueología, de materiales, de no sé qué, y nos dimos cuenta, a raíz de este estudio de Albert Cuchy, que era más interesante, con lo que nosotros habíamos aprendido de la ciudad histórica, invadir la ciudad moderna. Es decir, bajar el nivel de agresividad de la tecnología en la ciudad moderna. Es ahora, con la fase Smart, digamos, que en teoría es más light, más ligera, es decir, que modifica menos la realidad, está volviendo a pasar esto. Es decir, nos está entrando el Smart en la ciudad histórica de una manera de nuevo violenta, porque nos hace falta meter cableado, instalaciones, antenas y un montón de cosas que la ciudad histórica sí necesita, porque los ciudadanos tienen que tener conexión a Internet, pero no los necesita de esa manera agresiva. Entonces, a partir de este estudio, lo que se ha desarrollado, bueno, esto es parte del estudio que no voy a explicar más, es la estrategia del consorcio para intentar desarrollar las partes más valiosas de la forma de vivir, digamos, de la ciudad histórica para poder reconectarla con su territorio, es decir, reconectarla con el resto de la ciudad. Les voy a ir rápido, ahora ya empezamos a hacer preguntas.
Hay una serie de temas que están ahí, pues ahí veis gestión de flujos, anillo verde, doble anillo, conexiones, seguimos con el patrimonio, por supuesto, porque es nuestro fuerte, digamos. Y hemos desarrollado también algún documento que es más explicativo de lo que más digerible, digamos, porque la estrategia es un tocho de 180 páginas y hemos hecho también, esto se puede ver en internet, una especie de resumen con fichas que van describiendo cada una de las intervenciones que queremos hacer. Aquí, por ejemplo, está el anillo verde. En los anillos verdes de integración veis que no es un anillo verde solamente, sino que intentamos recuperar el anillo que hay en torno a la ciudad, relacionarlo con el otro, pero desde ese punto de vista que os he dicho antes, no haciendo que sean jardines, ni parques ni jardines, sino solo renaturalizando el territorio. Aquí vemos también un pequeño ejemplo de los anillos, de los ámbitos de influencia de la ciudad dentro del término municipal. Están los caminos de Santiago, la ciudad histórica, cada una de las partes. En cada una de las zonas se va a desarrollar pues, un tipo de política. La gestión de flujos, que es importante porque los flujos son desde la entrada de agua, la salida de saneamiento, la entrada de mercancías, todo eso, el movimiento de la gente, los autobuses, los colegios, todo eso son flujos, es decir, todo lo que se mueve en una ciudad. Aquí veis que estamos poniendo cableado para que todo el mundo tenga acceso a Internet con fibra óptica, es decir, sí que estamos haciendo que la ciudad tenga algún tinte de smart, es decir, sí que está asumiendo tecnologías del siglo XXI. Pero nos ha pasado una cosa, por ejemplo, aquí, esto todavía no llegamos al pero, por ejemplo, este es un edificio de 1650 que estaba sin uso, es un problema que tiene la ciudad, grandes contenedores que se quedan vacíos, pues que eran conventos o de órdenes religiosas o lo que sea, y que van a ser todo hoteles. Entonces estamos haciendo un programa de reutilización de estos edificios, esto es parte del Museo do Pobo Galego ahora, y por ejemplo la climatización de este edificio del siglo XVII se hace mediante geotermia. Es decir, estamos utilizando la inteligencia para intentar que la ciudad dependa menos en un futuro también de energía cara, que eso lo quería haber dicho antes, pero que dependa de energía, que no dependa tanto de energía cara. Estamos intentando desarrollar o introducir energías renovables dentro de la ciudad también, con ese objetivo, reducir la dependencia. Este sería el nivel político. Aquí veis que está Núñez Feijóo en un sitio, está Pedro Sánchez, está el rey, está el obispo, y un montón, hay unos cuantos concejales, ministros, etc. Este es el nivel político que aprobó la estrategia. Veis que está el símbolo del consorcio por detrás, es decir, están teóricamente, ideológicamente, digamos, de acuerdo con ello, pero no nos ha llegado ni un aporte económico a lo que iba aquel señor de allí. Es decir, la inteligencia hay que aplicarla, pero sin dinero. Y luego, ahora os quería contar la parte que es el gran pero. Hemos dedicado recursos de inteligencia urbana, recursos personales, recursos económicos, recursos ciudadanos. La gente pues aportó mucho a todos los programas de recuperación de la ciudad, rehabilitación, revitalización, etcétera. Pero en los últimos años, y especialmente desde la pandemia, se ha visto una pequeña invasión de la parte más superficial de la modernidad, que es la foto fácil, los 4 millones de visitantes. Entonces está pasando esto. Os lo pongo así para que os vayáis agobiando poco a poco, no os agobiéis de golpe. Esto es la ciudad ahora. ¿Sabéis qué significa esto? No hay espacio urbano, no hay vivienda,
porque esos ciudadanos que recibieron ayudas y consejo técnico y profesional para recuperar sus edificios, esos edificios son tan particulares y tan bonitos que los alquilan los turistas. Pero un turista puede llegar a pagar, porque no es un turista, son cientos, 3.000 euros al mes por una vivienda, y un grupo de estudiantes o un profesional o alguien, un profesor de escuela o un albañil o un torero o un abogado, bueno, el torero a lo mejor sí, no pueden pagar esa cantidad de dinero por vivir ahí, con lo cual no hay vivienda. La ciudad se está vaciando de lo que sería, la ciudad está llena todo el tiempo y se está vaciando de ciudadanos verdaderos que son los que sí quieren que haya futuro para la ciudad. A estos otros señores no les importa nada. No hay comercio local porque, por lo mismo, los alquileres son muy caros y los únicos que lo pueden soportar son los que venden botafumeiriños y mierdecillas de estas made in China, tartas de 3 euros que no tienen ni almendra, ni huevo, ni azúcar, ni nada, pero por 3 euros te venden 5 tartas, vino que no tiene vino, etcétera. Ese tipo de cosas sí que son capaces de mantener esos alquileres, con lo cual los pocos habitantes que quedan, especialmente en la zona central, los brazos todavía están algo sanos, no tienen dónde ir a comprar cosas. Otra cosa que está pasando, que es más importante, es que la imagen de la ciudad se está convirtiendo en la imagen que se llevan los turistas. Es decir, los que explican la ciudad a los turistas están, porque yo los escucho, están inventándose una nueva mitología y una historia de la ciudad que está plagada de anécdotas, pero que no está hilada, que no tiene profundidad y que te hace reír a veces o te hace decir, oh, asombrarte, pero que te vas de la ciudad y no te queda nada. Y los habitantes del resto de la ciudad, de la comarca de Santiago y de Galicia, están empezando a ver la ciudad histórica así. Es decir, estamos perdiendo profundidad cultural, estamos perdiendo esencia, estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo inteligencia, estamos ganando smart, estamos ganando en tecnología y estamos perdiendo inteligencia. Ahora ya no sabemos qué queremos ser y es más, no sabemos qué hacer con esto, no sabemos cómo pararlo, porque hay esto, que lleguen 4 millones de visitantes a Santiago de Compostela, significa que se van a mover probablemente por Galicia 4 millones de visitantes, que van a ir dejando 4 perrillas, porque no es mucho más, por toda Galicia. Entonces ahora mismo esa inteligencia que había antes, que os he enseñado la foto de Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, con el rey, con el obispo, esa inteligencia de querer todos lo mismo, se está dividiendo. La Xunta de Galicia quiere que vengan muchos visitantes para que dejen 4 patacones en Galicia y Santiago de Compostela no quiere que vengan más habitantes y quiere poner impuesto a los visitantes. Ahora mismo hay una pelea. ¿Por qué no se puede legislar sobre esto sin el consentimiento de la Xunta, o sin el consentimiento del Estado o sin el consentimiento de la Comisión de la Competencia? Por ejemplo, todo el tema de los pisos turísticos, San Sebastián, por ejemplo, Bilbao, Barcelona, Santiago de Compostela, quisieron legislar para que esto no pueda ser así y no han podido por culpa de la Comisión de la Competencia, que ha dicho que no porque va en contra de la competencia. Es decir, esa inteligencia que había para preservar o desarrollar o para tener una visión de futuro concreta, se está perdiendo. Se está perdiendo por el dinero. Se está perdiendo por el dinero. Aquí es lo que digo, que ha perdido la inteligencia natural. Ha perdido su inteligencia natural. Y hay otra cosa que quería decir, que ya acabo, que yo creo que es muy importante, es que para poder proyectar nuestra ciudad de una manera inteligente hacia el futuro, tenemos que cambiar de paradigma. Es decir, tenemos que hacer el esfuerzo de salir donde estamos ahora cómodamente para podernos plantear de forma discómoda cómo queremos vivir. Es decir, queremos
seguir hasta el infinito consumiendo ciudad, consumiendo recursos, porque estamos cómodos o queremos intentar hacer las cosas de otra manera. Si no intentamos hacer las cosas de otra manera, desde luego, si no hay participación ciudadana va a ser imposible porque no podremos discutir entre nosotros, no vamos a salir de aquí y hemos perdido Santiago, seguramente perderemos Donosti, habremos perdido Venecia, habremos perdido todo el conocimiento y toda la sabiduría que se ha ido acumulando en cómo relacionarse con la tierra durante generaciones. Y eso no es inteligente. Y esto es lo que está pasando con Santiago. Lo tachamos. ¿Y ahora qué? Discusión. Sí. Hay un micrófono, sí. Que La Guardia, yo soy de Alavesa, ¿no? Entonces, La Guardia es una población pequeña, pero histórica y tiene muchos afluentes de turistas. De tal manera que había llegado a un punto en el que los pisos valían tanto dentro de del entorno de la ciudad, del pueblo, que bueno, los habitantes, para comprarse un piso, ¿qué hacían? Se han hecho algunos barrios fuera, Sí. y han ido comprando ahí. Porque, claro, pedían tanto, porque los utilizaban para pisos turísticos. Entonces, este año, no hace poco, como 2 o 3 meses, se ha decidido en el ayuntamiento prohibir los pisos turísticos. Pues esperad a que haya una denuncia. Prohibir los pisos, sí, y además tienen prioridad para aparcar, porque es un pueblo en el que es difícil. Dentro del pueblo tiene una serie de condicionantes de bodegas y demás que no pueden entrar coches al pueblo, al centro del pueblo, que en las afueras tengan muchas plazas de aparcamiento que sean para los del pueblo, porque ya es un punto, es que realmente la Guardia, sobre todo fin de semana, es de los de fuera, no es de los del pueblo, o era así, con lo que ha tenido que tomar una determinación el ayuntamiento, Es que eso lo he hecho ya. Eso lo ha intentado hacer Santiago, por ejemplo, y ha habido denuncias y ha tenido que ir marcha atrás porque no se puede impedir, es decir, sí se puede, pero es muy complicado. Es decir, vosotros espero que tengáis suerte, porque como os denuncie alguien, os van a echar para atrás la ordenanza. Sí, pero pueden ir a vivir a los pisos de alrededor del pueblo. Que en el centro del pueblo no tenga ese valor tan alto que estaban cogiendo los pisos a cuenta de ese tema, de estar dedicados a hoteles. No, pues eso Sino digo que sean hoteles, sean hoteles, y los pisos sean viviendas. Que tengáis mucha suerte, que no os denuncie nadie, es decir, que nadie diga que esa ordenanza que prohíbe eso no es constitucional, porque no lo es. Entonces ya está. Entonces en Santiago de Compostela, como hay una presión económica enorme, a la primera de cambio hubo denuncias de los propios ciudadanos que son propietarios de esas casas y que se quieren forrar. ¿A costa de qué? De todos los demás ciudadanos de Santiago. Entonces, cuando hablo de paradigma, hay que hacer un trabajo enorme de intercambio de opinión y de formas de vida entre los propios ciudadanos, porque unos explotan a los otros. En Santiago no hemos tenido tanta suerte, y Donosti tampoco la tuvo, pasó lo mismo, y Barcelona tampoco la tuvo. Pero eso ha sido después, ahora ya se... Sí, pero eso ha sido después. Le pasa lo mismo a Bilbao. Bilbao ya ha cambiado la ordenanza, la ha cambiado, igual que Donosti. Pero al principio, ¡pa!, 2 hostias. Buenas tardes. Hola. 3 pequeños asuntos. No sé de quién eres. Primero, mucha hola. inteligencia artificial, y podemos llamar a esto morir de éxito. Sí. Segundo, creo que Santiago, un porcentaje muy alto, vive por el santo. Y tercero, me ha parecido oír sobre nuestro anillo verde como que contamina algo. Gracias. Bueno, sobre el anillo verde, yo lo que quería decir es que si es jardín, emite CO2, pero no porque emita CO2, los árboles no emiten CO2, al contrario. Pero hay que aportar cosas. Si tú transformas una zona natural, digamos,
en un jardín o en un parque tienes que aportarle energía. Desde ese punto de vista lo decía. Solamente de eso, es un modelo. Entonces, lo que estamos intentando en Santiago es que está muy bien el anillo verde vuestro, porque además lleva mucho tiempo hecho. Digamos que es dar un paso más, renaturalizar sin transformar en jardín. Y una cosa, Santiago vive de industria también, que tenemos una de las industrias madereras punteras, que es Finsa, tenemos una de las industrias de telecomunicaciones punteras también del Estado español, es decir, no solamente vive de turismo viven sobre todo ciudadanos que no son de Santiago, que son los que tienen la hostelería principalmente y algunos negocios de algunas tiendas de estas de turismo, que son de las comarcas de alrededor de Santiago, pero ese dinero no queda en Santiago. Santiago vive de más cosas, menos mal, porque si no esto estaría muy arruinado. Deja muy poco dinero el turismo y en cambio producen una enorme cantidad de residuos y de una enorme cantidad de gastos que tiene que asumir la ciudad y que no asumen los visitantes. Es decir, la forma en que se aplica el turismo en Santiago de Compostela es ruinosa para la ciudad. Entonces no puede vivir del turismo, es imposible. Sí. Buenas tardes. Aquí. Hola. Gracias por la comparecencia que nos ha Habla un poquito más alto, por favor. Bueno, no sé, ¿se oye? Habla más alto. Vale, de acuerdo. Voy a ir un poco directamente al grano. Igual que tenemos edificios inteligentes, casas inteligentes, nosotros, la idea que venía aquí con la idea de ver cómo se puede hacer de Vitoria una ciudad smart, una ciudad inteligente, qué parámetros habría que seguir, qué caminos habría que seguir para hacer de Vitoria, porque hay algunas por ahí de futuristas en este sentido. ¿Qué parámetros, qué ideas se puede seguir para conseguir una ciudad inteligente con todo lo que eso conlleva, que lleva varias cosas, claro? Pues mira, primero, tiene que decidir qué quiere ser la ciudad, porque inteligente por smart no es nada, smart es una herramienta. Necesita modelizar su forma de vida ahora, es decir, para poder decidir qué quiere ser, tiene que conocerse muy bien. Tiene que conocerse muy bien desde el punto de vista, es decir, a sus ciudadanos y a la ciudad. ¿Qué es la ciudad? ¿Cómo vive la ciudad? Y entre los ciudadanos y cómo está compuesta ahora la ciudad, la forma que tiene y por qué es así, decidir en qué dirección va. Y a partir de ahí se empiezan a recopilar datos, miles de datos, muchos datos. Por ejemplo, lo que he dicho antes, de utilizar los datos de teléfonos móviles para saber qué recorridos hacen los ciudadanos, qué recorridos hacen los visitantes, dónde necesitan más por ejemplo, transporte público, donde no, hasta qué, pues ese tipo de cosas. Por ejemplo, de nuevo vuelvo al agua. ¿De dónde viene el agua que bebe Vitoria? ¿Para qué se usa el agua? ¿Existen aguas grises? ¿No existen aguas grises? ¿Cuánta agua entra y cuánta sale? No lo sabemos, seguramente no lo sabemos porque no creo que haya modelo de eso. A partir de ahí puedes decidir si estás consumiendo, teniendo en cuenta que el agua es más cara que la energía porque es un recurso escaso, es cómo estamos consumiendo el agua, cómo la queremos consumir. Para eso tienes que volver a trabajar con los ciudadanos y con lo que es la ciudad y recopilar datos, es decir, tienes que modelizar. Lo que se está haciendo ahora de aplicar tecnología smart y decir esto es un edificio smart, simplemente es que abre las venas, las cierra, pone no sé qué y no sé cuántos, cambia la calefacción solo, es decir, es muy simple. Para aplicar eso a una ciudad hace falta hacer cosas más complejas, haber establecido una política, es decir, una línea sobre la que quiero ir, o por lo menos un árbol o una parte, no quiero ir para allá, quiero ir para allá, no sé si exactamente para allá, pero más o menos por ahí. Y a partir de ahí puedes utilizar
tecnologías smart, y puedes utilizar tecnologías de comunicación y puedes utilizar todas estas cosas que miden y te dicen si hay más luz, si hay menos luz, si hace más calor, menos o más viento o menos viento. Pero Sí. primero tienes que saber qué quieres. Si la mayoría de los datos ya los conocemos, pero por ejemplo, el tema del tráfico, pues si es que tenemos, ¿cómo no se puede hacer una ordenación del tráfico mucho mejor de la que hay? Distribución de los carriles bici, o sea, Si no, entonces, no tiene que haber carriles bici, por ejemplo, esa es la primera cosa. Podéis irlos quitando. Tráfico, tenéis que cambiar de paradigma. ¿Para qué queréis tantos coches fuera? Es decir, te estoy diciendo cosas a lo bruto, pero para que veas que hay otras posibilidades, que Vitoria no tiene todo bien, que hay otras cosas que se pueden hacer. Claro, que es más incómodo, no sé, tenéis que pensar... está diciendo que los carriles bicis que hay que suprimir. Sí, Pues yo no estoy de acuerdo con eso. claro, pero te explico por qué. Porque la bicicleta debería poder circular por cualquier sitio. Te pongo de ejemplo Pontevedra. Te pongo de ejemplo parte de Bilbao. Te pongo de ejemplo algunas ciudades europeas. Es decir, no te hace falta un carril bici porque un carril bici supone enorme peligro para un peatón, por ejemplo. Un carril bici lo que tiene que suponer es apaciguamiento de tráfico. Si tú tienes apaciguado el tráfico y en la justa medida, es decir, yo que he entrado hoy con mi coche hasta la plaza de América, no debería haber podido entrar hasta ahí con mi coche, tenía que haberlo dejado fuera y haber cogido un medio de transporte público. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, es lo que tiene que decidir Vitoria, que quiere ser de mayor. Entonces tienes que hablar tú con una persona que opine como yo, como otro, llegar a un acuerdo y empezar a definir políticas. Y eso es solo tráfico. Ahora vamos a hablar de zonas verdes, vamos a hablar de agua, vamos a hablar de energía, de ventanas, de calefacción, de aislamiento de los edificios, de qué hago con la madera, hago de hormigón, de no sé qué. Es un mundo enorme, es un mundo. ¿Cuánto residuo, por ejemplo, en un programa europeo en el que participó Santiago de Compostela, junto a Edimburgo, Florencia, Oporto y Burdeos, teníamos que establecer una serie de indicadores, porque el objetivo era hacerlo, he traído, está aquí, un plan de gestión para cada una de nuestras ciudades. Es para establecer, redactar un plan de gestión, tienes que tener mucha información. Hay que establecer también unos indicadores que te valen para seguir lo que está pasando con la ciudad. Es decir, yo voy a medir hoy aquí cuánta luz hay en esta sala, mañana vengo, mido, pues hay más, pues hay menos, al día siguiente vuelvo a medir y digo, mira, la gente de esta sala para una charla necesita esta luz porque la media es no sé qué. Te estoy poniendo un ejemplo burdo, ¿no? Entre los datos, ninguna de las 5 ciudades fue capaz de contestar cuánto residuo genera un turista. Pero es que tampoco fueron capaces de contestar cuánto residuo genera un habitante de la ciudad. Y no fueron capaces de contestar cuánta agua consume un turista, ni cuánta agua desecha o ensucia un turista, por ejemplo. No fueron capaces tampoco, ninguna de las ciudades tenía datos para completar esos indicadores. Por eso te digo que no es una cosa simple, no es a mí me parece. No se hace con amimes, esto se hace con datos, trabajando y sobre todo con participación ciudadana. Por ejemplo, para ese proyecto europeo, nosotros hicimos como 18 mesas de trabajo. ¿Estaban todos los ciudadanos de Santiago? No. Se eligieron ciudadanos de Santiago por distintos motivos. Se plantearon temas, esos ciudadanos hablaron con las asociaciones de vecinos, devolvieron ideas. Entonces hay una serie de sistemas para regular la participación ciudadana. La participación ciudadana no es una asamblea, levantando la mano ahí cualquiera y diciendo lo primero que se le ocurre. A partir de eso, tú puedes establecer una imagen de qué necesita la ciudad. Necesita esto la ciudad, vale. ¿Cómo es ahora? Pues necesito datos. Y para recabar esos datos sí me hace falta tecnología smart, que si no, no los puedo manejar. Necesito hasta ordenadores cuánticos a veces, por la cantidad de datos que hay. A partir de ahí es cuando decides, vale, pues yo quiero tener carriles bici porque está perfecto, y Vitoria va a tener carriles bici y el tráfico está perfecto, vale, pero se ha decidido de una manera consensuada e inteligente. Y luego, además,
Tienes indicadores que te dicen cuántas bicicletas pasan por aquí, de qué edad es la gente que las lleva, si pasan en días de lluvia, si pasan cuando hace mucho calor, si pasan en días de viento, si se pinchan mucho por aquí o se pinchan poco. Es decir, tienes indicadores que te dicen cuál es la calidad de eso que está ocurriendo en la ciudad. Entonces, se transforma en una ciudad inteligente. Y mientras tanto, estamos viviendo a huevo, con amimes. A mí me parece que esto, a mí me parece el otro. Hola, buenas. Le he reñido, lo siento, jo, lo siento. Se ha ido, ¿no? Ah, no, que te he reñido mucho, lo siento. Una pregunta. Yo estoy muy a favor de la utilización del Big Data, de las TIC, de tener la información, pero ¿cómo logras que esa información no se utilice luego para venderte más, para tener un... ¿no? Porque lo que está pasando ahora con todo lo que viene a ser la información es que para lo único que se utiliza, no sé, me imagino lo de que decías de las lavadoras. Yo me imagino a una empresa de electrodomésticos comprando esos datos y vendiendo más electrodomésticos y siguiendo, ¿no?, con este camino. Claro. Hasta ahora, para lo único que han servido los datos es para tener un consumo menos responsable, más dirigido a un mercado capitalista. ¿Sabes por qué? No. Porque estamos delegando en el capital. En lugar de como sociedad decir esos datos son míos y los manejo yo, estamos delegando en las sociedades anónimas el manejo de esos datos. Y esas sociedades anónimas no van a tener la ética que va a tener la propia sociedad. Es decir, cuando estoy hablando de participación ciudadana, para que esto exista, tiene que haber una administración pública que ha sido votada democráticamente o consensuada o lo que os dé la gana por la gente, y que haya un intercambio, que son los que hacen la política, gente y gente que la desarrolla. Tiene que haber los dos extremos. Los políticos no son un montón de hijoputas que están ahí para rellenarse los bolsillos. Los políticos nos están representando que nos representen. Si nosotros recuperamos el control de esos datos, no los van a manejar los otros, no los van a manejar las sociedades anónimas, pero los hemos dejado en manos de Elon Musk, por ejemplo, o del de Facebook o del Bezos, que le compramos todos los de Amazon, dejamos toda nuestra vida. El de Amazon, Bezos, sabe todas nuestras necesidades, nos vende lo que quiera, y nosotros no recuperamos las riendas de nuestra vida. Vale, y otra pregunta. Muy a favor de tener una ciudad sostenible, pero ¿cómo haces que sea rentable esa ciudad sostenible en un país que en la mitad es España vaciada, ¿no?, por no tener turismo, que es su mayor fuente de ingreso? Porque estamos basando la economía solo en el turismo. Empieza a usar el territorio. Si empiezas a usar el territorio está vivo, aunque no esté viviendo gente. Es decir, no hace falta que haya 1 millón de personas en el sitio, bastan 2, pero tiene que estar usado el territorio. Lo que estamos haciendo es abandonarlo. Estamos abandonando el territorio y estamos comprando el grano, bueno, voy a decir Ucrania, estamos comprando el azúcar en no sé dónde. No podemos, en Valladolid se producía azúcar, pero a troche y moche, ahora a lo mejor no. El aceite de oliva, pues no sé qué, está muy caro, el aceite de girasol y ya, ahora todo el mundo plantando girasoles. Es decir, estamos, a ver, cuando hablo de paradigma, es que tenemos que imaginarnos que otra realidad es posible. Y no solo es posible, tenemos que decidir nosotros cómo la queremos. Para eso vuelvo a la participación ciudadana. Tenemos que hablar entre nosotros, no es lo que yo diga. Que yo digo, no hay carriles bici, él dice, sí, ya, sí, no, no. Damos razones, ya llegamos a un consenso, pues vale, va a haber carriles bici aquí y aquí no. Cuando consigamos hacer eso, es que con eso nosotros podemos recuperar el territorio porque podremos cambiar de paradigma. Nos lo tenemos que meter en la cabeza. Y podemos porque se hace. Podemos no el partido, que es decir, tenemos capacidad de hacerlo. Pero hay que ir a por ello. Y los más jóvenes, más. Bueno, Idoia, me ha gustado mucho tu intervención y cómo has desmitificado lo SMART, si previamente no hay un plan, una visión de futuro compartida, ¿no? He echado de menos, si acabas de apuntar el uso del territorio, la cuestión alimentaria, ¿no?, que
dentro de los metabolismos de la ciudad, pues es una cuestión, a mí me parece que importante, ¿no? La foto aérea del vuelo americano apareció en Santiago de Compostela rodeado de huertas, ¿no? Y me imagino que hoy día apenas quedan huertas alrededor de Santiago de Compostela. En Vitoria pasaba lo mismo. Hoy día Vitoria solo genera, el término municipal creo que dicen, me da lo mismo que no sea precisa pero menos de un 2% del alimento que consume Vitoria está producido en su término municipal o en su entorno más próximo, ¿no? ¿Qué estrategias estáis pergeñando dentro de lo que son ese manejo de flujos en Santiago de Compostela? ¿O cómo veis ese aspecto que yo creo que no lo has tocado o has pasado un poquito por encima de...? Sí, bueno, cuando hablo de uso de territorio, metabolismo, eso es. Cuando he contado que cultivaban las tierras de aquí, luego es más complicado, porque digamos que con el agua va de las calles, se llenaba de abono la zona de las huertas y la huerta devolvía otra vez los nutrientes a los habitantes, que se los devolvían a la huerta con el agua va otra vez. Es decir, era un ciclo cerrado. Lo que hay que intentar es hacer ciclos cerrados y desde luego dar peso a la economía local. Pero la economía local, es decir, tiene que ser de intercambio siempre. Sí, nosotros estamos intentando recuperar huertos urbanos. Y el siguiente paso, que a ver si se consigue dar, es que las comidas de los colegios se hagan con lo que producen los huertos urbanos. Es decir, empezar a dar valor a lo que se hace en los huertos alimentando a nuestros hijos. Pero, a ver, ese es el primer paso. Si conseguimos eso, a lo mejor se nos ocurren más cosas. De momento no salimos. Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo pelear contra los estereotipos. Cuesta muchísimo imaginarse un nuevo paradigma. Dan ganas de llorar de la presión mental que recibimos. La presión es que nos dan todo pensado. Y no, tenemos que pensar nosotros. Esto es así, no es así. De principio, decir no. Y luego, bueno, sí, a lo mejor sí, pero primero decir que no. Es que nos lo comemos todo. Si es que precisamente con esos terrenos posiblemente dedicados a huertas, lo que se quiere hoy en día es especular. Bueno. Y así en todas las ciudades, porque mejor tierra que aquí en Álava y alrededor de Vitoria, y ahí están todo ya medio trazado, con mucho avance, porque hay un terreno disponible para edificar que no se sabe cuándo se va a hacer, porque lo que hay que hacer es al revés, integrar, colmatar lo que se ha hecho hasta ahora desastrosamente. Y las huertas hay, a ver quién es el valiente que las pone. Bueno, tenemos una cosa a favor y es que no crecemos más, pero en contra porque van a venir todos los africanos a vivir aquí, porque no van a poder vivir ahí, y todos los del sur de España van a venir para acá en pocos años, con lo cual tendremos que hacer vivienda no sé cómo. Porque no pueden vivir. Dentro de poco el calor va a hacer que no tengan agua allí. A ver cómo lo hacemos, desalando. Es decir, yo me estoy imaginando ya aquí, va muy rápido el mundo va muy rápido, pero bueno, no voy a ser negativa, ¿vale? Pues, por ejemplo, en Santiago de Compostela, con esos huertos, hay una zona que se transformó en parque. Dios santo, llegamos tarde, ya. Pero la otra zona, que es la del norte, del río Sar, que llega hasta el multiusos de río Sar, sigue estando en las manos de los distintos propietarios. Es la estrategia que queremos trazar, es reunir a todos los propietarios para que sean ellos los que vuelvan a usar el terreno. Pues ahí no se va a construir, ni se va a hacer parque, por lo menos no a corto plazo. Y después no va a haber dinero, así que no se va a hacer. Por ejemplo, ¿dónde se ha colocado la ciudad de la cultura? Parte de los nutrientes que necesita la agricultura, pues vienen de la madera podrida y de cosas así. Donde se ha hecho la ciudad de la cultura había arbusto, había tojo, había cosas de estas que sí cortaban, quemaban y echaban cenizas a las plantas. ¿Y qué hemos hecho ahora? La ciudad de la cultura. Llegamos tarde. Pero bueno, el Monte Viso no lo tocan. Es decir, el otro no lo tocan.
Es poco a poco, pero hay que imaginárselo, hay que hacer una estrategia, hay que trazar una estrategia conjunta. Y no es ni de izquierdas ni de derechas, es de los ciudadanos, es de supervivencia. De supervivencia no, es de futuro. De supervivencia quiero decir de futuro, es para poder dejar esto que tenemos en unas condiciones óptimas a nuestros nietos, para que ellos puedan seguir viviendo aquí y sigan viviendo al menos con la misma calidad que tenemos nosotros, o parecida. Y para eso tenemos que ponernos a trabajar muchísimo. Un poco positiva de que Sí, ya sí. se están haciendo cosas. Yo, por ejemplo, que vivo entre Bayona y Vitoria, pues bueno, los comedores infantiles allí, los comedores donde están mis nietos, tienen un porcentaje muy alto ya de comida bio, de comida de entorno, y es un compromiso del ayuntamiento, vamos, me imagino, ¿no? Y eso se está haciendo ya, o sea, que hay pasitos que se están dando. ¿Pero gracias a qué? A la presión de los ciudadanos. Bueno, allí lo están haciendo. Pero gracias a la presión de los ciudadanos lo estamos exigiendo nosotros. Bien. Exijamos. Vale. Exijamos. Pues y podemos conseguir. Pero tenemos que exigir. Ya, pero hay gente que lo está consiguiendo, entonces nosotros también. Claro que sí, nosotros seguro que también, sin duda, sin duda. Pero lo único que digo es que hay que currar, hay que picar piedra. No es así. No es yo voto un día, voto hoy aquí y ya está, me olvido 4 años. No, señor, te he votado a ti porque me has dicho que no sé qué, porque quiero que esto, que lo otro, y todo el día, piqui. Hasta que lo hagan, claro, hasta que lo hagamos juntos, hasta que lo hagamos, porque los políticos son nosotros. Somos todos lo mismo, hay que ir a por ello. Y claro que se puede. Y de hecho, Santiago de Compostela está rehabilitado y tiene no sé qué y posibilidades de hacer políticas de futuro, las tiene. Y se van a hacer más lento porque hay menos dinero, pero se van a hacer. Y aquí igual, aquí mejor. Ese presidente del patronato que tenéis. El presidente te ha gustado, no es muy alto. Sí, es como así. Yo, perdona, por entender un poco entonces, bueno, primero agradecerte la charla, estoy por aquí. Sí, hola. Sí, nada, simplemente por intentar simplificar o a ver si interpreta un poquito el mensaje que nos trasladas, ¿no? Yo he entendido un poco, y en palabras de Jason Hickel, que es desmercantilizar lo procomún, ¿no? Y entender bien el bienestar para priorizar políticas, ¿no? Y ahí ese ejercicio de voto puede estar ahí encaminado también, ¿no? Entonces, cada uno se dedica a lo suyo, ¿no? Pero es importante ir desmercantilizando lo procomún, ¿no? Para que nos aporte un bienestar priorizado por nosotros, ¿no? No lo que el mercado nos dicte, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, pero ponte a hacerlo, ya verás. Eso es paso a paso, ¿no? Eso, cada Pasito uno a en lo pasito. suyo, cada uno en lo suyo, sin lugar a Sí. dudas. Y luego empezamos con ordenanzas que había por aquí, la ordenanza de la Guardia era, ¿no? Pues con pequeñas ordenanzas, pequeños pasos. ¿En qué dirección? ¿Dónde queremos ir? Nos torceremos un poco para aquí, pero queremos ir para allá, vale, pues para allá. Sí, porque yo trabajo en el sector de las TIC y nos ha tocado siempre vivir eso cuando quieres ofrecer como derechos realidades TIC, ¿no? Como puede ser correo electrónico, etcétera, etcétera, porque se puede hacer y de forma económica, pero no se le permite a la administración por el mero hecho de la misma ley de competencia, ¿no? Que dice, es que usted, pues habrá que facturar, aunque sea €1, pero habrá que facturar porque si no estoy haciendo competencia desleal, ¿no? Sí, es que es así. Sí, nosotros, por ejemplo, ahora hemos cableado con fibra óptica toda la ciudad histórica, sin cobrar. Ahora, el servicio se ha sacado a concurso, claro, no se puede hacer otra cosa. Por ejemplo, lo que pasó con el agua en Valladolid, que se remunicipalizó el servicio de agua y está ganando el dinero el ayuntamiento a tope. Pues en Santiago no ha sido posible.
Y las TICs yo creo que son fantásticas. Lo que pasa es que hay que usarlas para lo que queremos usarlas. No es la TIC por la TIC, ya. Pero también hemos sido bloqueados, como tú bien dices, porque han tenido que ser utilizadas para evolucionar el mercado, para trabajar en el mercado, no tanto para dar un bienestar, que muchas veces era simple el darlo, ¿no? Pero yo creo que si nos vamos haciendo conscientes de esto, vamos a poder ir exigiendo. El tema es ser conscientes. Yo quiero esto para mí, venga, ya está, para mí. Vamos a usarlo para lo que hace falta. Y yo creo que lo ha resumido bien. Bueno, ya está, ¿no? Bueno, pues... A vosotros. Oye, qué maravilla, muchas gracias Idoia, gracias eskerrik asko a todos vosotros y vosotras por venir y apuntaos el 8 de noviembre para la siguiente. Sí. Joder, los nervios no se me quitan, ¿eh? No, ¿cómo sacamos?